Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Invirne Corporation y con Reporte Confidencial. Vamos a conversar como todas las semanas con Héctor Azócar. Él es el representante del grupo político Horizontes, un observador minucioso de lo que pasa a nivel nacional, tiene información de último minuto siempre y evalúa con toda la objetividad requerida pues, los eventos que han ocurrido, que están ocurriendo y que están por ocurrir. Pero dentro de esa objetividad que te caracteriza, yo quiero un parecer tuyo antes de entrar en materia sobre la no comparecencia de Maduro a la celebración del 5 de julio de manera formal. Eh, ¿Sientes que hay circunstancias sospechosas, hay preocupación, eh, hay temor a riesgo? ¿Qué puede estar pasando allí? Cuando 2 días antes, bueno, o sea, la posición de Maduro era frontal, retadora, pero ¿por qué no va a un evento donde se está hablando de la independencia de Venezuela y es un evento militar tradicional y característico en el que los jefes de Estado no acostumbran a estar ausentes? Bueno, buenos días a toda América. Es un evento que lo han tomado el sector militar, pero es un evento de tipo civil y así tiene que reivindicarse posteriormente. La no presencia del ciudadano presidente es posible que se deba bueno, al incidente que hubo 2 días antes o 3 días antes en los ensayos. Fue lamentable la pérdida de una vida de un oficial de las Fuerzas Aéreas venezolanas con una trayectoria y realmente eso fue antes de comenzar, pues fue como una nota gris, porque eso no debió ocurrir. No le doy ninguna otra interpretación política porque no es lo conveniente, no es considero que por ahora no es así. Sin embargo, bueno, la vida continúa. Los procesos de Venezuela están marcados en otro ámbito, que ha sido el cuestionamiento a una precandidata en las primarias, la señora María Corina Machado, que ha despertado una cadena, una exponencial de apoyos en todo el mundo. Eso no se había visto nunca en los 24 años y medio que tiene este sistema político gobernando Venezuela. Y los discursos de ella han sido categóricos y claros. No ha sido un lenguaje defensivo, sino que ella ha asimilado que es necesario ir al planteamiento de fondo y no a las formas, porque en el planteamiento de fondo se está decidiendo el destino de Venezuela. Por otro lado, algunos analistas han dicho, cuestión que yo creo firmemente, que hay una especie de... Lo de ella fue un globo de ensayo para ir a la destrucción del proceso de las primarias. Los 13 candidatos, compañeros de ella en el proceso de la primaria, manifestaron públicamente su posición de respaldo a ella en el plano político, en el plano de que es una violación de sus derechos democráticos, y quien lo hizo de primero fue Carlos Prosperi, seguido del ciudadano Enrique Capriles Radón. Los otros lo hicieron en el transcurso del día, las 24 horas, etcétera. Pero en fin, la primaria ha cerrado fila en torno a la primaria, cuestión que es muy importante. La primaria ha cerrado fila en torno a la primaria, porque es un proceso democrático que no se va a acabar, que no se va a escamotear. Por otro lado, observo que los personajes que utilizan para disparar son personajes de tercera, cuarta y quinta categoría. Es decir, no hay ningún líder de fondo. Ellos no han dado la cara en este problema. No lo han dado. Y eso es una nota política importante. Quiere decir que no se sienten con autoridad moral para cuestionar un proceso de primaria, que no se sienten con autoridad moral para cuestionar a una ciudadana, que si bien es cierto, hubo una sentencia en su contra en 2015, fue
y ya la pagó. Trasladar eso, bien, como bien dice la doctora Blanca Mármol de León, trasladar eso a una sentencia por la vía de un ente administrativo como es la Contraloría General de la República, sin que exista un proceso penal al respecto, es absolutamente ilegal. Ilegal. Sí. Y por otro lado, las hablaba un famoso sociólogo llamado Gonzalo Barrio. Decía él que había dos realidades en política, la que dictan las leyes y la que dicta la sociedad, la verdad sociológica. Y la verdad sociológica está a favor de María Corina Machado en un 95%, porque el sistema político venezolano, todo, menos un sector que sería el sector oficialista, está a favor de ella en este proceso. Aunque vayan a una contienda de primaria, la van a defender todos los días, pase lo que pase. ¿Y qué puede pasar aquí? Bueno, lo que puede pasar es que a la larga María Corina Machado interprete la unanimidad del pueblo venezolano. Es decir, rompiendo un planteamiento que, como yo bien te he dicho hace mucho tiempo, la idea es la competencia, porque significa la diversidad y la pluralidad. Pero frente a a un atropello de esta naturaleza, no hay diferencias políticas. El pueblo venezolano es uno solo. Y si a ella le toca asumir estas banderas, las va a asumir con el apoyo de Acción Democrática. Te puedo dar el dato de que una de las facciones de Acción Democrática, la que llamaríamos la borra negra, que es la que está, los propietarios por ahora del nombre de Acción Democrática, ya más de la mitad se han salido a apoyar a María Corina Machado. Ah, Más de la bueno. mitad se han salido a apoyar a María Corina Machado. Sí, es que estamos en una etapa transicional, donde definitivamente quien acumule las preferencias de la colectividad, de la sociedad civil, es la que tiene que abanderar el cambio y de alguna manera llegarle directo a la crisis para convocar luego a los otros participantes de la política en el nivel que sea a aportar ideas y soluciones, pero tiene que haber alguien que abandere de alguna manera el desplazamiento del tipo de sistema que tenemos. Y pareciera Pero que ella es la que de alguna manera aglutina esas voluntades. sí, lo que tú decías la otra vez. Y la otra mitad de esa gente está esperando para apoyar a Carlos Prosperi. Carlos Prosperi, con la Fuerza Socialdemócrata de Venezuela, encabezada por Acción Democrática, se ha mantenido y se va a mantener firmemente en el proceso. Pero es la alternativa frente a María Corina Machado, pero todas esas personas que pertenecen a lo que llamaríamos la acción democrática social, es parte del conglomerado con más conciencia política de Venezuela. Es decir, no tienen ninguna diferencia con María Corina Machado. Asimilan perfectamente que ella puede encabezar y si lo encabeza va a contar con el 100% de apoyo. Igualmente otras tendencias con las cuales he podido conversar. La gente, por ejemplo, de un partido que ya prácticamente se había cuadrado con ella, como es la base social de Voluntad Popular y de Primero Justicia, en el caso de Voluntad Popular, los que quedan apoyando la candidatura del actual abanderado de ellos, eh, bueno, ellos saben que si se quiere están allí, pero que van con todos los hierros, pues con la señora Machado, una vez que ocurren las primarias, procesos que deben realizarse, porque no podemos permitir que el proceso implosione. Hay dos vías de implosionar. La vía del gobierno que es destruirla y la vía de la unanimidad, de simpatía a favor de uno de los contendientes, que Claro. sería María Corina Machado. No, hay que cuidar el proceso. Ellos van en contra del proceso de la primaria. Y María Corina tiene ahora estratégica. Tendría que tomar en cuenta que ella tiene que alimentar el proceso de la primaria. Ella tiene, por un lado, que dar su propia pelea ante el mundo y, por otro lado, interpretar el marco de competencia, que es donde ella va a salir victoriosa. Ella no puede sacrificar ese marco, ni lo va a sacrificar. El marco de competencia, son 14 que se inscribieron con ella. Bueno, los 14 llegarán hasta el final. Inclusive, es hasta inconveniente
que salga algún sector declarando un apoyo oficial hacia María Corina Machado, como lo han sugerido algunos analistas venezolanos. No, eso es inconveniente. La gente tiene que contarse. Esta es una sociedad pluralista. Por más que veamos que alguien en un momento dado tiene el toro tomado por los cuernos, hay que llegar al final para ver qué grado de poder, de control sobre la sociedad tiene ese candidato. Esto no es una confrontación, esto es sencillamente una medición y marcar tarjeta en el plano de la pluralidad política de una sociedad democrática. Claro. Es lo que estoy viendo hasta ahora. Sí, yo estoy convencido de que en el momento de crisis que hemos estado viviendo y que hoy día está más agudizado que nunca, yo creo que la movilidad o el desplazamiento de las preferencias ideológicas, o sea, tiene que ir hacia donde está la mayoría para poder robustecer el proyecto. Y ese proyecto se robustece en la medida que hay feedback. Si yo me identifico contigo porque tienes la mayoría, no obstante, yo no voy a renunciar a mi ideología, pero te voy a respaldar en todo lo que propenda a encontrar el camino de la democracia, que es lo que al fin y al cabo nos interesa a todos. Porque si se han inscrito como partidos democráticos, pues justamente ese tiene que ser el signo que los caracterice hasta el final. ¿Entiendes? O sea, no es cuestión de que tú renuncies para apoyarme a mí, sino que mantengas tu posición de luchador por tu consigna y por tu etiqueta y por tu organización, pero que al final convengas en que el triunfador fui yo, y entonces allí sí es necesario que aportes tu respaldo para las iniciativas que vienen más adelante. Ese tendría que ser el juego auténticamente democrático. Bueno, se ha venido conformando, como conversábamos anteriormente, que el sector social cristiano, con toda la dispersión y todo eso, ha venido acercándose a María Corina Machado. Tengo entendido, no sé si tú sabías, que gran parte de los dirigentes social cristianos se habían ido con el conde Guacha, Sí, pero que ahora, según están de regreso. Bueno, por ahora no están apoyando a nadie, pero están de regreso hacia su ideología. exacto. Acción Democrática también ha venido creciendo mucho y se han dado estos dos bloques: la recuperación de COPEI y Acción Democrática, el renacimiento de los independientes, que es un término que es importante rescatar, porque cuando hablábamos de sociedad civil, es un término exótico que perdió en un momento dado fuerza porque significó identidad con gente de la clase media alta. Cuando hablamos de los independientes, eso que tenía Jovito Villalba allá en Oriente, ellos tenían una cantidad de amigos. El abuelo mío era compadre de Jovito Villalba y era independiente, ni siquiera era era independiente. Sí. Entonces, te puedo decir que ese tipo de independiente de los pueblos, tú que eres un hombre interiorano, eso se tiene que rescatar, porque eso significa el comerciante, el farmacéutico, los que trabajan en los negocios, que no tienen nada que ver con política ni con conceptos de sociedad civil. Pero tienen el pulso del pueblo hacia dónde quiere ir y qué es lo que está Claro, buscando. ni tampoco con teorías de empoderamiento ciudadano, ni nada de eso. Eso es Exacto. exótico. Sí. Venezuela está volviendo a sus orígenes. Te puedo decir, en el análisis de la cuestión del Zulia, por ejemplo, en Cabima, Maracaibo y el sur del lago, se observa eso, que hay una simpatía, que hay una ruptura en primer lugar con Manuel Rosales, categóricamente con Manuel Rosales, y que los electores del Zulia se van a dividir entre María Corina Machado y Carlos Prosperi. Ahora, eso del Zulia tiene una connotación especialísima, porque es que siempre se llegó a considerar que los regionalismos contaban. Aquí no es cuestión de regionalismo, aquí es cuestión de estar claro hacia dónde tienen que ir las políticas públicas del día a día, independientemente de quién las vaya a manejar, pero que sean a favor de las comunidades en su generalidad y no de parcelas políticas, que eso fue lo que de alguna manera afectó la credibilidad de mucha gente en cuanto a la forma en que se terminó conociendo la democracia en los 40 años, al final de los últimos años, porque antes era así como tú dices, era la gente la que estaba empoderada y la que decidía hacia dónde ir, independientemente de que escogiera una etiqueta o no, pero al final todas las etiquetas convergían en el país nacional, no en su agrupación partidista.
por ejemplo, las inversiones que requiere el Zulia, el problema del agua en Maracaibo es un problema nacional. Exacto. Conmigo hablaron un poco de gente para ver si se hacían unas diligencias ante un organismo internacional para apoyar pues lo que están haciendo en materia de agua. Y yo les dije, bueno, aquí es muy difícil porque aquí lo que entre lo agarra el gobierno en dólares. Entonces es muy difícil que unos organismos internacionales de la sociedad civil puedan meterse en esto. Pero tienes el problema del saneamiento del agua de Maracaibo, Ajá. tienes los problemas relativos a todo lo que es la destrucción medioambiental, tiene las inversiones que hay que hacer en materia eólica, las plantas estas eólicas de La Guajira, todo eso que Sí. vino abajo, que son para producir energía. Entonces, tiene que haber un plan nacional que encaje dentro de lo que tú sabiamente decías hace 3 meses, la resurrección de las corporaciones regionales, como Exactamente. Corpo Zulia, Corpo Andes, Corpo Centro, Corpo Oriente, todas estas. Es allí por donde se pueden canalizar esas inversiones. Eh, y los organismos regionales adscribirían, es decir, se haría como una, porque el poder regional, desde el punto de vista de la Constitución Nacional, el poder estatal es representado en las gobernaciones y el poder Sí, pero municipal tienen en que, los esas municipios. gobernaciones deben tener unos brazos operativos técnicos en Ellos todos los... entrarían por Claro, un principio que se llama de que todos los factores del Estado venezolano coadyuvarán a la consecución de los fines del Estado. Están exacto. obligados el poder municipal y los poderes estatales a eso. Entonces, allí tiene que haber altas inversiones del Estado Nacional, en el Zulia y en los Andes igual. Mira, en los Andes hay problemas inmensos, obras que quedaron inconclusas, la destrucción sistemática que no han podido llevarla a cabo. Ahí están las infraestructuras, ahí está el problema del sector agropecuario, Ajá. ahí está el problema del sector ganadero, ahí está el problema del sector pesquero. Entonces, a todas estas cosas hay que darle respuesta. Los organismos técnicos del sector privado, de las universidades o ONG, lo que sea, están llamados a colaborar en este sentido. Y eso se va logrando. Ya se está pensando en el país, porque se está pensando en un primer y gran paso, que sería el cambio del sistema político en Venezuela, el cambio de quienes han dirigido por un nuevo equipo de dirección que tiene que ser nacional, de consenso, pero no de consenso de alcahuetería. Tiene que ser una situación de consenso para trabajar. Y el que no quiera trabajar de partidos políticos pequeños o lo que sea, bueno, que se aparte. Porque al fin y al cabo, lo que le interesa a las grandes estructuras de este país es contar con el apoyo de la sociedad. La sociedad activa, exacto, y productiva. La sociedad activa. Por un lado, los medios productivos, no como dueños de los otros medios, no, los medios productivos como factor de opinión. Y todos los medios de abajo, independientes, sin necesidad de que estén coaligados, porque no se trata de un acuerdo con una confederación de empresarios, no, eso no No, funciona. Hay que buscar a los pequeños y medianos afuera, a ellos mismos, allá en la sí. ciudad, como se hizo con Corpo Industria, cuando se buscó a la gente a que quería producir en las capitales de estado, en las capitales de municipios. Y se Tiene crearon que las haber zonas, a raíz de ello se crearon muchas zonas industriales con ese capital humano. Sí, están ahí, los factores están vivos y hablan con uno. Bueno, tienen 20 años más, pero están ahí. Están aquí, Sí, tienen 70, pero están ahí. así es, así Entonces, es. eso es así. Eso es así. Ese es el país que se va a asumir. eh, y hay que manejar esto con mucha prudencia, porque por otro lado, nosotros nos interesa mantener la cordura y la paz. López Contreras decía paz y cordura. Ay, cordura. Digamos nosotros cordura y paz. Cordura y ¿Por qué? paz. Porque se requiere hablar con el trabajador, despertar esperanza. Ahí está el caso de Margarita, el presidente de la Asociación de Barman de Venezuela está en contacto con nosotros. Y a través de ellos hemos podido hablar de la situación del turismo, de la situación de la isla, de lo que hay en la isla, de la calidad de los servicios turísticos que hay, que deja mucho que desear, pero ahí está la gente, ellos están vivos, están activos, Sí, acaban de tener no una han buena dejado de estar actividad. activos, exactamente. Sí. Y el señor Rodríguez, Juan Bautista Rodríguez, se reunió conmigo hace como 4 meses y hablábamos de eso.
y le decíamos que nosotros Horizonte tiene mucho interés en la cuestión turística y que tenemos gente en eso trabajando, pero que nos interesaba fusionar esas opiniones para, para producir pues algunos efectos, inclusive se habló hasta, nosotros nos entrevistamos hasta con el presidente de las líneas aéreas, de la Asociación de La Líneas Asociación de Aéreas, Líneas Aéreas. porque ellos ellos van a ser un factor muy importante en esto. O sea, que es una fusión, es toda una política. Aquí no puede llegar nadie a pretender que va a descubrir el mundo de un día para otro en un cargo público. Te No, estoy hablando de esto porque hay una cuestión infraestructural que se ha tomado. El sector aéreo tiene que ser un factor clave. Además, nos reunimos con los expertos aéreos. Conocemos toda la realidad del sector y las interferencias indebidas que ocurren en el sector aéreo de Venezuela, que es necesario que una presidenta o un presidente asuma y desligue, porque no puede haber cotos. En Venezuela no puede haber cotos a sectores de la vida civil o militar que impidan el desarrollo del país. así Esto es es. una nueva Venezuela. Venezuela viene recargada. Esta Venezuela que resurge, amigo y hermano José Antonio, viene cargada y recargada con planteamientos nuevos y no dadivosos, no de rodillas ante nadie. Exacto. Aquí va a surgir una Venezuela como la del año 58. Una Venezuela con un concepto de la moral muy elevado y con un concepto de la ética. Por ejemplo, allí puede haber una disonancia porque hay gente que está viciada siendo joven, Sí, siendo joven. eso es preocupantísimo. Y eso Claro, hay porque que hay gente, ponerle un freno mira, yo quiero rápido. hacer un pacto contigo. ¿Cómo haces un pacto conmigo si tú vas a montar un ladronismo Sí, en la cuota que se te otorga? Entonces que ya te preso de frente. La gente tiene que meterse en la mente que una cosa es lo que existió y otra cosa es lo que va a existir. exacto. Porque si no, el proyecto no dura 3 años. Sí. No, No dura y tres sobre la años. base de eso que tú estás diciendo, y tú tocaste el tema académico, universitario al comienzo, y yo creo que ahí hay una clave importantísima, y la Universidad Central de Venezuela acaba de dar unos pasos que son esclarecedores. Y es una institución que tiene la categoría y la entidad que tiene, y sin embargo está pensando en que tiene que autogestionarse también en muchos aspectos y no depender solo de lo que el Estado aporte, porque hay que ir a esa formulación, Si la porque universidad, claro, y ahí hay mucho talento en investigación, en ciencia, en cosas que aportar, o sea, que perfectamente las puede usar el sector público como la puede usar el sector privado, pero que la universidad reciba la paga por esos esfuerzos profesionales y técnicos que se aplican en función del bienestar de cualquier grupo o sector que los necesite, pues. Y puede ser afuera y puede lo ser que, adentro, puede dar servicios de asesoría, de investigación, de tecnología, que inclusive también la universidad pues, está en capacidad de hacerlo, que pueda montar sus propios laboratorios para aportar al sector público y al sector privado las formulaciones que hagan falta para un emprendimiento determinado o para una alianza determinada con cualquier empresa corporativa de otras latitudes, pues. Y yo creo que todo eso conjuga un diseño bien distinto y bien innovador que se encaja perfectamente en lo que son los nuevos tiempos de hoy, pues, que es estar en conexión con el progresismo donde quiera que se encuentre. Y eso es lo que bueno, cuenta. la universidad tiene que recuperar, como dijimos antes, la zona rental, Sí, desarrollar proyectos, buscar unos inversionistas extranjeros, no sé de dónde, para terminar esos edificios, para refraccionar, para hacer lo que sea, exacto. pero tiene que ser así, necesariamente. Y hemos venido sosteniendo, inclusive hace unos años nos reunimos con alguna gente que está en el sector tecnológico. Te decía que las 32 o 36 contribuciones especiales que hay en Venezuela, que son una carga sobre gente que está en la producción, en los medios productivos, porque inclusive en el sector bancario hay una pequeña contribución especial que es para las comunas, de Uh -huh. 0,5 no sé cuánto por ciento. Decíamos que era importante que el Estado reorientara parte de esa producción para el desarrollo científico, para poder financiar proyectos y personas. Usted, fulanito de tal, José Antonio Lare,
firman contrato con el Estado venezolano que le va a financiar tantos dólares anuales para su proyecto y para su manutención, dedicado como investigador exclusivo de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad de Carabobo, de la Universidad de los Andes, de la propia Universidad Católica, de la Santa María, Y y muchas que universidades. estos hechos trasciendan adecuada y oportunamente, Héctor, que fluya la información de lo que está ocurriendo y cómo se están logrando esos objetivos, para que otros también intenten imitarlo en la misma dirección. Y entonces la comunicación hay que rescatarla también en la dimensión que corresponde. No puede haber restricciones en cuanto a comunicar. La idea es que la comunicación se convierta en eso que nosotros hemos intentado, que sea académica, que sea formativa, que sea inspiradora, en lugar pues de cuestionadora nada más. Bueno, en este sentido te digo, rescatar a la Universidad de Oriente es un proyecto único en América Latina y en el mundo. Rescatar la Universidad de Oriente de la 5 módulos, ¿vale? Cinco unidades de trabajo a nivel regional. rescatar las corporaciones estas regionales, Hombre, corrientes, que tenían un poco de proyecto y la universidad tenía otros tantos. exacto. Eso es importante. La autonomía eh, de los sectores, de desarrollar la investigación y la tecnología, que son dos cosas diferentes. A Sí. nosotros nos interesa posicionar al país en materia científica y tecnológica, es clave, porque nosotros no estamos empezando ni somos de una fase de interdesarrollo, no, nosotros No, es que somos casi en el nosotros primer tuvimos en mundo. los linderos, nosotros tuvimos en los linderos del verdadero desarrollo. Exactamente. Entonces, eso se puede recuperar porque el capital humano está allí. Eso es importante y los gobiernos, el gobierno que venga, tiene que asumir esa política de Estado firmemente, una política de Estado en materia científica que es clave, la cuestión de las inversiones, el análisis de las inversiones, el análisis de dónde vamos a quedar en el plano internacional en cuanto a los acuerdos regionales de desarrollo, pues volver a la Corporación Andina o lo que sea. La misma corporación estaba después intentando meterse en Mercosur. Sí. Todo eso hay que hacerlo. Claro, nosotros Mercosur ahorita no podemos hacer nada porque no tenemos el desarrollo tecnológico y pudiéramos caer en un colonialismo de Sí, otros países sobre nosotros, porque están más avanzados. claro. Pero Venezuela tiene porque eso fue uno de los errores que se cometieron allí. eh, Sin embargo, no podemos salirnos de nada. Es que Tenemos si los gobiernos que, nuestros hubiesen fortalecido adecuadamente al sector privado en el rumbo que llevaba, porque si te pones a ver, el sector privado dio los grandes aportes de avanzada progresista y tecnológica que Venezuela tuvo, y aliado con la academia, o sea, hubiésemos logrado una imbricación de esfuerzos allí que en cualquier parte se nos respetara. Y a eso hay que volver, pues, a que el sector público y el sector privado amalgamen voluntades en función, pues, de crear unidades de trabajo, empresas, corporaciones, eh, zonas industriales, de investigación, todo ello conjugado, pues, en función de que el país crezca, pero que al mismo tiempo afuera tenga la imagen que se requiere para poder ser en un momento dado un vocero calificado en cualquier cosa que se propenda en función del desarrollo mundial y global, si se quiere, pues, porque rescatar nuestras relaciones internacionales internacionales, con naciones una como, diplomacia verdadera, profesional. claro, En la, en la, inclusive creo que es importante mantener la relación con el continente africano. sí, Es importantísimo. sí. Es importante porque el continente africano, el Foro de Sao Paulo, está tratando de convertirlo en un teatro de operaciones Mm. de ellos para captar, para hacer un proyecto político allí. Y nosotros, la democracia venezolana, tiene que asumir esta situación. Bueno, La democracia, tenemos que volver a ser abanderados en América Latina como lo fuimos para que se nos respete a nivel continental, y al estar siendo respetado a nivel continental se supone pues que el resto de los países de otras latitudes van a entender pues que somos pioneros, que somos garantes del progreso y el bienestar, y que tenemos los talentos necesarios pues para que se nos respete y se nos reconozca cuando haga falta, ¿no? Y por eso te hablaba de que la diplomacia tiene que empezar a funcionar en sentido muy profesional para la captación de talento, para la captación de inversiones, para acuerdos nacionales, multinacionales o lo que se quiera, con la verdadera entidad suficiente como país soberano, porque la soberanía está muy mal manejada y muy mal entendida hoy día. Se cree que soberanía pues es confrontar, es descalificar,
es echársela más que los otros. Y no es así. Yo creo que la verdadera No, diplomacia está en conjugar voluntades donde quiera que estén, las que nos puedan ser útiles y aquellas que puedan recibir los aportes nuestros cuando haga falta. Esa es la verdadera diplomacia. nosotros tuvimos una diplomacia de punta y De la primera, tenemos que de rescatar. primera, de primera. Inclusive hay aspectos vírgenes en la cuestión de la política exterior, como por ejemplo el gran planteamiento de los politólogos es eh, unir las políticas económicas, las políticas de desarrollo económico y los acuerdos mundiales en esa área con la diplomacia. Si la diplomacia al servicio del desarrollo económico del país. Exacto. Eso no se logró en el pasado. No se No logró. se logró, pero no se logró, en definitiva no se logró. Pero No, pero tiene que ser se dieron reconocido, pasos muy importantes. O sea, tiene que ser, nosotros llegamos a ser un país corporativo a través de PDVSA, de las empresas CBE, a través de la exportación inclusive de muchos productos no tradicionales. O sea, que sí hubo un paso importante, pero se descuidaron muchos factores también. bueno, Porque hubo un paso falló, importante, pero fue tímido. Es decir, nunca se planteó, bueno, porque eso es nuevo, fue tímido porque claro, claro. sencillamente es nuevo. Pero, Eh, lo vamos a tocar en otro eh, programa porque de este nos quedan unos pocos minutos. Pero ese es un tema para profundizarlo más e inclusive podemos convocar a bueno, en expertos, definitiva, podemos convocar a expertos de la diplomacia que los tenemos bastante en muchas partes para que estén con nosotros cuando vayamos a hablar de ello, pues, porque sí, como no pueden dar luces al respecto. esos expertos, yo los sigo y aprendo mucho de ellos porque siempre he respetado esa parte importante del país que ha sido tan golpeada injustamente por las políticas estas tenebrosas de los últimos 24 años en Venezuela. Pero esos son hombres y mujeres que saben, son miles de años de experiencia en materia de política exterior, en presencia en los organismos internacionales que deben servir de base para un replanteamiento, para un relanzamiento de nuestra Venezuela en la política exterior. Te debo decir, Héctor, están aforados en las redes, yo los veo, el foro de política exterior de un grupo determinado de personas que fueron relevantes en la diplomacia y que están prácticamente actuando solo porque no encuentran eco porque justamente el tipo de sistema que tenemos no lo consiente, pero están allí y siguen opinando y siguen evaluando y siguen analizando y siguen haciendo propuestas. Y hay que convocarlos y hay que llamarlos de nuevo para que nos ayuden a diseñar esos enlaces internacionales que se van a requerir. Y de buena a primera, pues, en las primeras de cambio, mejor dicho, ya es importante empezar a trabajar en esa dirección. bueno, ahí Conversar está con William los... Santana, por Exacto. ejemplo, ese Montones, grupo montones, tan montones. interesante. Sí. Por cierto, que planteaba Carlos Prosperi en un grupo de trabajo la necesidad de reactivar nuevamente las relaciones con Alemania, a través de la Fundación Friedrich Ebert. Exacto. Yo siempre he sido partidario porque cuando yo me formé, las relaciones nuestras eran con Alemania, Suecia, Suiza, Inglaterra. Nos relacionábamos todos los días con el Partido Laborista de Inglaterra. Ahora eso se acabó, más nunca Exacto. se habló de eso. Nos metieron solamente en España y yo nunca estuve de acuerdo con eso. Bueno, Porque la visión de Venezuela tiene que ser una visión amplia, claro. totalmente. Y Pero entonces eso, el tema es tan extendido, Héctor, que yo creo que vamos a tener que dejarlo para el no, próximo cómo programa. no, bueno, te doy las gracias por haberme invitado una vez más a Seguro. todos los contertulios de América Latina, que sepan que estamos desarrollando una labor en Venezuela, gracias precisamente a que tú eres el enlace, el correaje político de la nueva democracia en América Latina. José Antonio Lare. Gracias, Y, Héctor. Un abrazo. Hasta luego. hasta luego. Gracias. Un abrazo.